Cuando yo presento esta charla que van a escuchar ahora, siempre me pasa lo mismo. Me retrotraigo a cuando yo me formé como ginecólogo-oncólogo, la posibilidad de obviar el tratamiento radical de un cáncer, por muy inicial que fuera, era nula. Me hubieran tirado las cosas por la cabeza, digo yo, si es que hubiera presentado algo así durante mi formación como oncólogo. Les cuento que no tengo ningún conflicto de interés que interfiera con mi presentación, quizás uno solo en el día de hoy, y es que me fascina el ciclismo. Soy un ciclista y un triatleta bastante avesado, y he hecho los mismos recorridos del Giro de Italia y del Tour de Francia varias veces, con amigos y no al nivel de los escarabajos colombianos. Pero siempre que vengo a Colombia me acuerdo y me llevo alguna cosita y tengo mi uniforme de escarabajo colombiano también. ¿Qué es lo que pasa con el cáncer cervicouterino? El cáncer cervicouterino sigue siendo una carga muy grande para nuestros países y en Latinoamérica más aún. La supervivencia de un cáncer cervicouterino, como en la mayoría de los cánceres, es muy alta cuando los diagnosticamos en etapas iniciales. Y lo que ocurre es bastante importante en el sentido de que la mayoría de las pacientes diagnosticadas de cáncer cervicouterino tienen tumores limitados al cérvix cuando son pacientes jóvenes. Eso es muy bueno, porque significa que su curación es altísima. Entonces, ¿qué es lo que realmente importa en el pronóstico de estos tumores que están limitados al cérvix? Generalmente lo asociamos casi sin excepción con el tamaño. Y eso ya lo demostraron los trabajos clásicos que tienen más de 10 años de antigüedad. Si estratificamos la sobrevida del cáncer cervicouterino, cada 2 centímetros vamos a ir viendo que hay una correlación bastante grande. Y todos los parámetros que consideramos clásicamente desde los primeros estudios prospectivos de Delgado en el año 90 o 91, todos los parámetros de mal pronóstico se relacionan con el tamaño tumoral. Entonces, cuando planteamos hacer una alternativa terapéutica no radical para poder conservar la fertilidad, léase entre paréntesis o entre comillas, conservarle el útero a una paciente con un cáncer cervicouterino, tenemos que elegir muy bien cuál es el elástico que podemos estirar, cuál es el que se nos va a cortar y cuál es el que tenemos menos probabilidades de cortar. Y la respuesta está en el tamaño tumoral. Entonces, cuando tratamos de seleccionar pacientes de buen pronóstico, ya hay bastante data madura que dice que aquellas pacientes que tienen tumores más pequeños, de menos de 2 centímetros, que son de las histologías más tradicionales, que tienen ganglios negativos, que tienen edades, ojalá de menos de 40 años, aunque los especialistas en fertilidad podrán decirnos que con un útero puesto, ellos pueden hacer o fabricar, comillas, un embarazo. Y por supuesto que deseen conservar su fertilidad, y eso es importante porque no le vamos a plantear esto a una paciente que ya tiene su paridad cumplida. Recordemos siempre que estamos ofreciendo un tratamiento alternativo y por lo tanto no podemos ofrecer los mismos resultados de curación que en pacientes que acogen al tratamiento tradicional. Hace muy poco, hace un par de semanas atrás, ya tenemos los primeros estudios prospectivos randomizados para estos tratamientos conservadores de fertilidad en mujeres con estos tumores de más buena persona o de mejor pronóstico, con unas tasas de recurrencia bastante aceptables, de apenas un 3,5%, y una tasa bastante baja de ganglios positivos. Nosotros también, bueno, ahí tenemos dos colegas muy queridos colombianos que participaron en este estudio. Y también nosotros tenemos algo que es como un tercio del trabajo que hicieron anteriormente, donde hicimos conización y ganglio centinela para pacientes con estos tumores de buen pronóstico. Esto también lo publicamos hace 10 días. Y mi amiga Juliana, que está aquí presente y va a presentar a continuación mío, también participó en un estudio que tiene relación con lo mismo. O sea, podemos determinar cuáles son las pacientes a las que tenemos que seguir un poquito más de cerca de acuerdo a todos estos parámetros. Son el tipo histológico, el diámetro tumoral, el grado, la positividad o no de los ganglios y la permeación linfovascular positiva o no en el espécimen. Esos son pacientes que de alguna manera tienen un mejor pronóstico. Cuando vamos a las guidelines, porque todo el mundo hoy día se maneja con guidelines, existe la consideración del tratamiento
de preservación de fertilidad en etapas iniciales. Y ahí tenemos las alternativas de la traquelectomía radical, de con o sin linfadenectomía, y para tumores más avanzados incluso plantean la posibilidad de hacer una linfadenectomía paraórtica. Una traquelectomía radical, para los que no sepan, consiste en literalmente sacar el cuello y sus paramétrios, dejando el cuerpo uterino insertado al fondo de la vagina. Entonces, la película está bastante clara para los tumores muy pequeños o microscópicos, donde les podemos hacer claramente una conización con o sin una linfadenectomía pelviana, en aquellos casos donde hay permeación linfovascular. Eso está bastante documentado y no tiene ninguna novedad probablemente. Pero ¿qué pasa con los tumores un poco más grandes? Y aquí es donde FIGO se hace eco de la marea de publicaciones en relación a conservación de fertilidad en cáncer de cuello uterino, y nuevamente subdivide la etapa 1B, considerando que esta etapa 1B, que antes era el tumor macroscópico que llegaba hasta que se salía del cuello, era todo lo mismo. Este es un frutero, digo yo siempre, con distintas frutas. Entonces lo subdividieron en tumores de menos de 2 centímetros, entre 2 y 4, y más de 4 centímetros. Entonces, estos tumores de buen pronóstico están aquí, en las etapas microscópicas, con poca invasión, o en los tumores macroscópicos, pero chicos. La data dura ya venía mostrándonos que haciéndoles esta traquelectomía radical por vía vaginal, la recurrencia era bastante baja y la mortalidad era muy baja. Y cuando lo hacíamos por vía abdominal, que es la otra alternativa, la recurrencia era igualmente baja con mortalidad aún menor. Pero a veces se nos quedaba grande la cirugía y sometíamos a las pacientes a mucha morbilidad sin ofrecerles demasiada ventaja. Y bueno, esta traquelectomía radical se empezó a popularizar a principios de los años 2000 y la tendencia ha sido cada vez a utilizarla más. Y si ustedes revisan en nuestros lugares de consulta habitual y ponen el search term traquelectomía, la cantidad de publicaciones que hay es enorme. Y por supuesto que salimos los que nos gusta mucho la cirugía endoscópica y dijimos, bueno, hagamos la laparoscópica o hagamos la robótica, y ya había bastante experiencia, pero nos cayó este bombazo. Y este bombazo fue el famoso estudio LAC, donde el tratamiento quirúrgico del cáncer cérvico-uterino localizado tiene peor pronóstico tanto de sobrevida como de intervalo libre de enfermedad cuando lo hacemos por vía endoscópica. Y ahí viene toda una tremenda discusión. Ahora, nosotros que estábamos centrados en este tema de la preservación de fertilidad, cruzábamos los dedos para que el estudio IRTA, donde también trabajan, donde también participan algunos colegas colombianos, nos diera resultados y, por suerte, algo hay. La sobrevida es comparable. Así que esto se puede seguir haciendo por vía endoscópica, con todos los beneficios que tiene la vía endoscópica en el tratamiento de la patología, tanto benigna como maligna. O sea, todavía tenemos esperanza. La pregunta eterna, ¿es necesario hacerle una parametrectomía, que es lo que le da dificultad y morbilidad a las pacientes? Y la data indica que en estos tumores de buen pronóstico, la gran mayoría de las veces no es, del punto de vista oncológico, realmente necesario. O sea, la mayoría de las pacientes que van a una traquelectomía radical tienen piezas sin cáncer, piezas quirúrgicas sin cáncer. Y la probabilidad de encontrar células tumorales en el parametrio, estas clásicas células en tránsito hacia la primera estación ganglionar, es anecdótica. Por lo tanto, someter a una paciente a la disfunción vesical típica de la parametrectomía, o la disfunción rectal, la dispareunia, las alteraciones de la función sexual, no es realmente algo que nosotros le digamos a las pacientes. Lo que le decimos y le presentamos es lo que está en amarillo, que van a poder conservar su útero en más del 80% de los casos, que van a poder embarazarse en más del 60% de los casos, que van a tener poca recurrencia y muy poca mortalidad. Lo presentamos como una cosa muy bonita. Pero lo que hay detrás de una traquelectomía radical es morbilidad y además la necesidad del uso de técnicas de reproducción asistida, porque no dejamos algo que anatómicamente sea muy, comillas, correcto. Entonces, bueno, veamos qué es lo que pasa con los estudios que en curso, que nos van a dar luces acerca de si la parametrectomía es realmente necesaria en estos tumores
en estos tumores de bajo riesgo. Y aquí empieza a ponerse un poquito más peluda la cosa porque vamos a ver tumores de más de 2 centímetros. Y con tumores de más de 2 centímetros ya se nos caen un poco las técnicas quirúrgicas upfront, o sea, la paciente que llega y la operamos como primera opción quirúrgica. Fíjense que los resultados de la traqueolectomía radical vaginal tienen un riesgo de recurrencia altísimo, un 17% versus el 4% que les presenté antes para los tumores de 2 centímetros. Y la traqueolectomía radical abdominal, que es un poco más agresiva, ¿cierto?, desde el punto de vista quirúrgico, tienen tasas de recurrencia y mortalidad bastante más bajas, pero el problema es que se nos corta el elástico porque tienen más frecuentemente márgenes positivos y más frecuentemente ganglios positivos, lo cual hace que tengamos que poner el freno a mano y decirle, ¿sabe qué? Tenemos que hacer el tratamiento indicado y no esta alternativa para conservar su fertilidad. Y aquí es donde aparecen las buenas ideas, la quimioterapia neoadyuvante, porque la quimioterapia neoadyuvante, así como en muchos otros tumores sólidos, reducen el tamaño tumoral, se los hacen más operables, reducen la profundidad de invasión, la frecuencia de ganglios positivos, lo cual es también extrapolable a las micrometástasis, y esto es un ítem de discusión caliente en este momento. Y además, la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante también preselecciona a aquellas pacientes para tratamiento radical versus el tratamiento conservador. O sea, la que no responde a quimioterapia, tampoco le vamos a ofrecer algo conservador de fertilidad. Y ya hay data bastante grande en tumores de más de 2 centímetros, con una experiencia acumulada que ya lleva más de una década y media en varios grupos de estudio, hay grupos europeos bastante potentes en este sentido, con una preservación de fertilidad de casi el 90%, preservación de útero, acuérdense, y una recurrencia bastante baja. Entonces, cuando comparamos los resultados de la traqueolectomía radical de buenas a primeras o upfront versus las cirugías conservadoras de fertilidad después de quimioterapia neoadyuvante, tenemos unas tasas de recurrencia bastante similares. Por supuesto que la única que tiene morbilidad por quimioterapia es la rama de la quimioterapia neoadyuvante. La preservación de fertilidad es comparable, pero fíjense, las tasas de embarazo se duplican. Y estamos hablando de tumores grandotes, esos que ocupan el fondo de la vagina completo. Entonces, la respuesta a la quimioterapia abre nuevas interrogantes acerca de qué hacemos o qué parámetros tenemos que, en qué parámetros tenemos que pensar. El primero es el estado ganglionar, el segundo es qué régimen de quimioterapia es mejor y el tercero es qué tan radicales debemos ser después de que esta paciente fue sometida a quimioterapia neoadyuvante. Y el estado ganglionar es probablemente el punto crítico. Nosotros nos aprendimos de memoria que una paciente con una etapa 1B1, o sea, de menos de 4 centímetros, tenía entre un 10 y un 15, hasta un 20% de ganglios positivos. Pero hay publicaciones bastante preocupantes en este sentido. O sea, pacientes con tumores entre 2 y 4 centímetros pueden tener hasta un 67% de ganglios positivos. Claro, ahí si uno diseca un poquito los estudios, ve que el tratamiento que le hicieron a los ganglios y la búsqueda fue distinta a lo que hacen habitualmente nuestros patólogos, que en busca de las metástasis abren el ganglio por la mitad y hacen un corte de cada lado y te dicen si justo ahí pasó el cuchillo. Eso no significa que tenemos que excluir a las pacientes entre 2 y 4 centímetros de estos estudios, porque la quimioterapia neoadyuvante demostradamente puede tratar la enfermedad micrometastásica. Y es por eso que si nosotros vamos a estudios donde se hace quimioterapia neoadyuvante previo a histerectomías radicales, vemos que para tumores pequeños la positividad de los ganglios es 3 veces menor, o sea, un 25% de ganglios positivos versus un 8,1%. Y eso es extrapolable incluso para tumores enormes, de más de 4 centímetros. O sea, no se nos pasaría por la cabeza hacer un tratamiento en nuestro esquema mental tradicional conservador de fertilidad en una paciente de un tumor de 5 centímetros. Fíjense que incluso disminuye bastante, casi un 10%, el solo hecho de agregar quimioterapia neoadyuvante antes de hacer una histerectomía radical. Entonces ahí viene la siguiente pregunta. ¿Le hacemos la linfadenectomía antes de la quimioterapia o se la hacemos después? ¿Le hacemos ganglio centinela? ¿Le hacemos un staging completo, laparoscópico abierto, etcétera, etcétera, etcétera? Como siempre, se abre una ventana y encontramos más puertas, y se abre otra puerta y encontramos más ventanas. Es así. ¿Cuál es el régimen de quimioterapia utilizado? Hoy en día la tendencia es 3 ciclos de carboplatino y paclitaxel y reevaluar
con resonancia. Eso es lo que hacemos la mayoría. ¿Qué tan radical debe ser la cirugía después de la quimioterapia? Eso es otra cosa compleja, porque, como les dije previamente, la quimioterapia neoadyuvante también va a preseleccionar a qué pacientes van a seguir en esta línea o en esta posibilidad de conservar su útero, y aquellas pacientes a las que les vamos a decir, ¿sabe qué? Paremos aquí porque si no usted se va a morir del cáncer que tiene. Bueno, ya hay varias revisiones y en el fondo lo que nosotros planteamos es hacer quimioterapia neoadyuvante y dependiendo de la respuesta es lo que vamos a plantear. Si la paciente tiene una buena respuesta, definido como una reducción de más del 50% o reducción del tamaño tumoral a menos de 1 centímetro, probablemente vamos a ir a una traquelectomía radical o incluso una traquelectomía simple. Y si la paciente no tiene una respuesta o incluso progresión, bueno, ahí creo que no hay mucha discusión. Los resultados de este tipo de estudios hechos de manera prospectiva y randomizada van a estar el 2025, así que quizás en unos años más esté presentándoles estos resultados acá. Les voy a resumir un poco el asunto. Cuando la profundidad de invasión y los tumores son chicos, podemos hacer cirugía upfront, con o sin linfadenectomía pélvica, eso es dependiendo del tumor, pero cuando ya el tumor empieza a crecer un poquito y queremos ofrecer mejores resultados de fertilidad, manteniendo unas tasas de recurrencia bajas y una mortalidad baja, la quimioterapia neoadyuvante en este momento es la vedette. Y por ahí va la cosa. Voy a saltarme esto un poquito porque es muy largo y se nos va un poco el tiempo. Esto es lo último que quiero decirles. Y subrayo esta palabra porque, reitero, nosotros no le estamos ofreciendo o le estamos garantizando un embarazo a una paciente que le hacemos un tratamiento conservador de la fertilidad. Le estamos ofreciendo más problemas. Esta palabra conundrum significa un problema difícil e intrincado, porque la prematuridad, porque los tratamientos de conservación de fertilidad involucran nuevos problemas que quizás no van a ser nuestros, van a ser del neonatólogo y de esa familia. Fíjense cuando observamos las distintas técnicas de preservación de fertilidad versus los resultados obstétricos. Embarazo, un 55%. Eso significa que más de la mitad de las pacientes que quieren embarazarse lo van a lograr, pero la diferencia está en la técnica. La quimioterapia neoadyuvante permite ser más limitados en la cirugía y por lo tanto permiten mayores índices de embarazo. También de recién nacidos vivos, que es bastante similar para todas las técnicas, pero la tasa de prematuridad es muchísimo más baja para la quimioterapia neoadyuvante. Por eso, como les decía yo, es la vedette en este momento para pacientes que optan a esto, ¿cierto? Y finalmente quiero citar a un referente en este tema, que es Alan Coens. Hay que estudiar caso a caso el justo balance entre los resultados oncológicos y la posibilidad de preservar la fertilidad o el útero en pacientes con cáncer de cuello uterino. Y esto es lo que él pone en una charla muy entretenida que dio hace poco. Una paciente viva, infértil, es siempre mejor que una paciente fallecida, pero con su potencial reproductivo conservado. Esta es mi última charla y quiero nuevamente agradecer a los organizadores por haberme invitado. Lo he pasado muy bien y he vuelto a encontrarme con amigos que tengo muy cerca del corazón. Así que muchas gracias.